La crianza de hijos piadosos en un mundo impío, dejando un legado duradero. Ken Ham, Steve Ham. Capítulo 3. El teólogo en cada uno de nosotros. Esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Segunda de Timoteos, capítulo 2, versículo 15. Ken y yo hemos tenido el deseo de plantar este libro bajo dos conceptos. Por medio del regalo de la palabra de Dios, los padres cristianos están suficientemente y totalmente equipados para criar a sus hijos en un ambiente hecho para la santificación. Aun si no tuviéramos otro recurso, la palabra de Dios sería más que suficiente. 2. La defensa directa de la autoridad total y única de las Escrituras es el fundamento crucial para los padres en contra del intento del mundo de impedir que nuestros hijos conozcan y crezcan en Dios. La verdad autoritaria tiene un impacto directo en el amor, pureza, conciencia y la fe. Nuestros padres se aferraron a estos principios firmemente. Ellos nunca explicaron su forma de criarnos, pero como lo vivían consistentemente, Ken y yo hemos podido identificarlo y describirlo detalladamente aquí. Es interesante de notar que mi papá, mi mamá, completaron una capacitación normal en teología. De hecho, mi padre nunca fue intimidado o impresionado por títulos de educación formal, aún él siendo graduado de una universidad para ser maestro. No obstante, él siempre respetaba a sus pastores, hasta con aquellos que no estaba de acuerdo. Mi padre puede que no haya tenido un título teológico, pero definitivamente él era un teólogo. Aún más que esto, él entendió que cada cristiano es un teólogo. Teología es simplemente el estudio de Dios y lo que creemos acerca de Él. Mi padre entendió que el estudio de Dios era la obligación de cada creyente. En cuanto sabía que alguien tenía una postura socavante acerca de Dios o de la palabra de Dios, esto resultaba en una conversación teológica y él siempre estaba contento de tomar parte de ella. Si crees que Dios envió a su Hijo a este mundo a morir por nuestros pecados, entonces ya has tomado una posición teológica y eres un teólogo también. No importa si te consideras teólogo o no, lo eres. El punto que yo estoy tratando de demostrar es que todos necesitan tomar la teología y el estudio de la palabra de Dios muy seriamente. Favor de leer la siguiente declaración muy cuidadosamente. Si la autoridad de la palabra de Dios juega un papel fundamental en la crianza de los hijos, entonces un manejo correcto, un entendimiento y una aplicación consistente de la palabra de Dios es esencial para construir un verdadero, fervoroso legado piadoso. No entendemos únicamente estar de acuerdo en que la Biblia es fundamental. Tenemos que actuar de acuerdo a lo que creemos, esforzándonos diligentemente para entender, interpretar y aplicar la palabra en nuestras vidas personales y en nuestros hogares. Tenemos que vernos como teólogos y procurar cumplir ese papel. Sin embargo, antes de proceder, es importante notar que la teología bíblica es un tema grandioso y muchos hombres eruditos han escrito volúmenes acerca de él. Afortunadamente,
tendremos la eternidad para dominar el tema. Sin embargo, por ahora tendremos que partir de donde estamos y de lo que ya entendemos. Mi padre estimaba la Escritura como un cristiano y por lo tanto un teólogo. Tenía algunas reglas simples que le ayudaban a tomar muy en serio la palabra de Dios. Es un privilegio para mí compartir dos conceptos bíblicos principales teológicos que regían la búsqueda de mi padre. 1. Lo que significa tener la Biblia como axioma. 2. Lo que significa leer la Biblia de una manera exegética. La Biblia como axioma. Papá comenzó como ya creyendo que la palabra de Dios es nuestra única y completa autoridad en cada materia que trata, incluyendo las relaciones, las historias, la ciencia, etcétera, etcétera. Incluso antes de tener acceso a los materiales a través de las respuestas en Génesis. Dios usó el fundamento bíblico de mi padre como armadura para desviar el pensamiento humanista evolutivo que amenazaba con infiltrarse en nuestro hogar. Cuando uno piensa en esto, para ser lógicamente consistente, si aceptamos la afirmación de la Biblia por sí misma, que es una revelación del infinito, Dios, creador, entonces esta palabra debe de ser la autoridad absoluta y exclusiva para capacitarnos a construir nuestra perspectiva del mundo, la manera en que pensamos acerca de todo. El hecho de aceptar la autoridad bíblica como absoluta es fundamental para asegurar un punto de partida consistente. Es totalmente inconsistente insistir en un fundamento bíblico y a la vez aceptar los puntos de vista falibles del hombre sobre el universo y la vida, o de alguna manera intentarlo mezclar juntos. Esto es lo que significa tener la Biblia como axioma. La raíz de la palabra axioma es el mismo que se utiliza para la palabra eje. Así como el eje es el punto central en donde las cosas giran, la Biblia, como nuestro axioma, tiene que ser el punto de partida central en donde giran todas nuestras convicciones, y lo creemos. Papá reconoció que la Biblia era la única autoridad en todos los asuntos de la vida y la práctica, y en cada área de la cual trataba: geología, astronomía, antropología, crianza de los hijos, etc. La Biblia era el axioma de la vida de papá, el punto central de la verdad en donde todo giraba alrededor. Recientemente tuve el privilegio de ser parte de una misión de una escuela bíblica que vino a nuestra iglesia. El equipo realizó una serie de reuniones de noche donde unos amigos fueron invitados a escuchar respuestas a las preguntas del ¿por qué? Una de las preguntas era: ¿por qué existe la muerte y el sufrimiento? Me animé bastante a medida que escuchaba al director de la escuela lidiar con esta pregunta difícil. Él dijo que cuando leía la Biblia veía dos partes principales: Génesis 1:3 y el resto. Explicó que los 3 primeros capítulos de Génesis nos dan nuestra perspectiva del mundo, y mostró en el texto que cuando vemos que las cosas resultan malas, tales como la muerte y el sufrimiento de la gente, esto nos recuerda constantemente que ya no vivimos en un mundo perfecto, sino formamos parte de un mundo caído y pecaminoso que está contaminado con la muerte. Era claro, de la forma en que el director expresó su respuesta, que su axioma de la verdad era la Escritura.
Él empezó creyendo como una preposición, que los 3 primeros capítulos de Génesis son históricamente correctos. Al basar su pensamiento en la historia registrada en estos capítulos, él fue capaz de ponerse los anteojos bíblicos, interpretando todo lo que veía desde una perspectiva bíblica. Anteojos siendo la historia que él usó para interpretar la evidencia del presente. Su entendimiento básico era lo siguiente: puesto que Génesis es verdad, sabemos que el pecado ha causado toda esta muerte y sufrimiento y no nos debería sorprender de verla y experimentarla. Para este punto hay que entender que la teología no es una historia. La teología refleja verdades que tienen gran importancia práctica en la vida cotidiana. La realidad de la muerte y el sufrimiento es un buen ejemplo. Nuestra familia nos aleja a estas duras realidades, igual a todos. Nos damos cuenta que tenemos la capacidad para pecar, así como experimentamos consecuencias de vivir en un mundo caído y pecaminoso que está lleno de sufrimiento y muerte. Cuando Ken era niño, tuvo varicela como nunca visto antes. Ni siquiera se le podía poner un alfiler entre las ampollas y las costras que cubrían su cuerpo. Luego vivió durante meses con sus piernas en moldes de yeso, ya que sus tendones se despegaban de los huesos porque él estaba creciendo demasiado rápido. Como adolescente y adulto, él tenía un caso severo de acné que cubría la espalda y los brazos. Hubo un tiempo que requirió una hospitalización de 3 meses, ya que unos enormes quistes infectados cubrían su espalda, sus brazos y su cabeza. Uno de mis otros hermanos, Robert, debido a su aceptación fundamental de Génesis, describía el dolor, muerte y sufrimiento en este mundo como algo normal. Una consecuencia natural de la corrupción y la devastación a causa del pecado original. Él lo aceptaba y lo esperaba. Incluso, él lo enseñó en un sermón no mucho antes de que le diagnosticaran con una enfermedad cerebral terminal degenerativa a la edad de 43 años. Los asuntos del sufrimiento y la muerte forman solo un ejemplo de la razón por la que es de suma importancia que tengamos una perspectiva bíblica del mundo. Si usamos la palabra como nuestro axioma, nos permitirá interpretar correctamente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Vivimos en un mundo caído, lleno de muerte y sufrimiento debido al pecado. Como creyentes no estamos inmunes y no debe de sorprendernos cuando estas cosas nos ocurren. La fe no nos protege de las duras realidades. La Biblia nos lo dice. Esto es lo que significa tener la Biblia como su axioma. Uno se esfuerza para ver la Biblia como el punto de partida central para todo lo que se cree en los aspectos de la vida. Exégesis y eisegesis. Para poder tener la Biblia como su axioma, es importante entender que existen 2 formas fundamentales distintas para interpretar y abordar la Biblia: exégesis y eisegesis. En términos simples, la exégesis significa sacar de. Es el proceso de sacar la verdad de las palabras de la Escritura. Esto implica leer y entender el contexto del pasaje, para quien fue escrito y lo que estaba diciendo a ellos según el tipo de idioma y literatura en ese tiempo. El exégesis toma la Biblia naturalmente en una lectura directa. Esto también se le llama el método gramatical, histórico e interpretativo, que nos lleva a
a la aplicación práctica. Eisegesis implica leyendo en un pasaje al tomar la palabra de Dios e interpretarlo basado en la experiencia humana, valores y así sucesivamente. El eisegesis utiliza datos extrabíblicos para interpretar el significado de las escrituras. Este método de la interpretación de la Biblia nos permite, como seres humanos pecaminosos y falibles, hacer que las escrituras digan lo que creemos y no necesariamente lo que realmente dice. El eisegesis comienza con el pensamiento y la explicación humana y trata de encajar la palabra con nuestras propias ideas preconcebidas. En realidad, así, en vez de Dios, nos convertimos a nosotros a la autoridad. Un gran ejemplo de ello se encuentra en la charla de Ken titulada 6 días y el problema del eisegesis. Esta charla presenta la diferencia entre la forma exegética y eisegética que se le da al texto de Génesis 1 relacionado con los 6 días de la creación. Ken examina los días de la creación con relación al contexto histórico en Génesis y la Biblia en su totalidad. También habla acerca de la palabra hebrea para día, yom, y presenta el caso en que su estudio exegético de la palabra de Dios permite solo una interpretación para los días de la creación con el contexto de Génesis 1:1. 6 días, aproximadamente 24 horas literales. Luego, él claramente muestra que la principal razón por la que muchos líderes cristianos y otros en la iglesia no aceptan los 6 días literales de la creación es porque están tratando de ajuntarse al resultado de métodos falibles de datación del hombre, los que afirman que la Tierra tiene millones de años en el texto eisegesis. En lugar de interpretar la información de datación según lo que está claramente expresado en la palabra. Este tipo de tratamiento eisegético abre la puerta para interpretar cualquier referencia de la ciencia o historia literal en la Biblia como simple, alegórica, metafórica o simbólica, pero no real. Con gran frecuencia el mundo nos dice, e incluso muchos maestros en algunas escuelas bíblicas, seminarios y escuelas cristianas, que la Biblia es un libro espiritual sobre la relación del hombre con Dios y la relación de los hombres entre sí. La Biblia es presentada solo como un libro de religión y a menudo se nos dice que se debe dejar el pensar en las áreas de la ciencia e historia. Los eruditos de esos campos, esto incluso se hace cuando la historia literal del pasaje y sus declaraciones científicas son fundamentales a la doctrina y la teología. Por ejemplo, algunos líderes cristianos dicen que Génesis 1 al 11 están previstos a ser interpretados como una alegoría o mito. Sin embargo, esta sección de la escritura es fundamental para todas las doctrinas bíblicas, tales como el matrimonio y el evangelio. Si la historia y la ciencia de estos pasajes no son verdades, entonces las doctrinas bíblicas no tienen un fundamento histórico literal y por lo tanto pueden ser interpretadas en cualquier forma que el individuo quiera. Uno de los mejores libros teológicos que he leído en Según el Plan, por el Dr. Graham Goldsworthy, ex profesor del Antiguo Testamento, Teología Bíblica y Hermenéutica en la Universidad Teológica Monroe en Sydney, Australia. El Dr. Goldsworthy es un hombre de Dios honesto. He leído muchos de sus libros y lo respeto mucho. Estoy usando al Dr. Goldsworthy como el ejemplo porque, aunque él es muy respetado, es un profesor sólido de los principios bíblicos. Sus propios escritos sobre el exégesis
muestran lo fácil que es permitir el pensamiento falible del hombre invade y distorsione la verdad de la Biblia. Así caer en la trampa de la exégesis. Es un libro. El Dr. Worthy toma medidas cuidadosas, estructuradas para explicar el proceso de la exégesis, que resulta en una correcta teología bíblica. Es un esquema de la historia bíblica del primer capítulo del Génesis. Él afirma lo siguiente. Sin embargo, se puede hacer dos comentarios. En primer lugar, el pasaje es único y por lo tanto presenta algunas dificultades en la interpretación. Las posibilidades son muchas más numerosas que una simple elección entre historia estrictamente literal. Generalmente, ¿qué significa la creación en 6 periodos de 24 horas? Y el mito no histórico generalmente significa que no tiene ninguna relación con los hechos históricos. Es evidente que los textos del Nuevo Testamento citados anteriormente, Juan 1:3, Hebreos 11:3, Segunda de Pedro 3:5 al 7, dan a entender la creación como un acontecimiento histórico. En segundo lugar, cuando nos enfrentamos a estas ambigüedades, es decir, cuando existe más de una forma posible de entender algo en la Biblia, el Evangelio nos debe instruir siendo que es la última y completa palabra de Dios hacia el hombre. Es claro en el Evangelio que Dios creó todas las cosas con un propósito y Él ejercita su gobierno sobre la creación de su palabra. No es completamente claro en el Evangelio que la creación tuvo lugar en 6 periodos de 24 horas. Tampoco se hace claro en el Evangelio que no sucedió de esa manera. La pregunta no es si la Biblia dice la verdad, sino cómo la dice. En un pasaje anterior, el Dr. Worthy afirma que no está entrando en la discusión de 6 días más a fondo de estos comentarios, ya que toca en el debate de la evolución y creación. Es una lástima, el Dr. Worthy, aunque es un teólogo brillante, creíble y respetado, ha utilizado ambos, exégesis y eisegesis, para interpretar Génesis. Mediante la interpretación exegética, él ha demostrado claramente que el Evangelio respalda la credibilidad histórica de Génesis 1:1, pero debido a las ambigüedades, él también sugiere que el Evangelio nos endorsa en una interpretación literal. El hecho es que la ambigüedad del Dr. Worthy hace referencia solo han surgido debido a la interpretación humanística no bíblica y por lo tanto falible de la evidencia, particularmente con respecto al asunto de la edad, millones de años en comparación a miles de años. La ambigüedad que existe solo son resultados de la influencia de la idea de la evolución. Millones de años y no por lo que el texto claramente dice. Esto no impide leer los libros del Dr. Worthy, no obstante, que me demuestra lo cuidadoso que los cristianos necesitan ser para discernir las verdades, aún y cuando se nos presente de parte de grandes y respetados eruditos. Debemos recordar que el hacer componendas en un punto, incluso en el que pertenezca demasiado importante, puede llevar a ser en muchos otros. Por ejemplo, la cosmovisión secular afirma que el hombre puede vivir 900 años, pero el relato bíblico en Génesis declara enfáticamente como un hecho de la historia que la edad de Matusalén era de ese orden. La cosmovisión secular afirma que una virgen humana no puede dar a luz un bebé, pero el relato bíblico afirma claramente que María, siendo virgen, dio luz a Jesús. La cosmovisión secular afirma que ningún hombre puede levantarse de entre los muertos, pero las palabras de la Escritura afirman que Jesús sí resucitó de entre los muertos como una realidad de la historia, y aún señalan que si así no fuera el caso, nuestra fe sería en vano. Además, os declaro
Hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Primera de Corintios 15, 1, 2. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Primera de Corintios 15, 12, 17. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con poder. Primera de Corintios 6, 14. Si se permite que las ideas seculares, falibles, interpreten a Génesis, se abrirá la puerta para que lo mismo suceda con otros pasajes de la Biblia. Si la palabra de Dios por sí sola no es suficientemente apta para ser tomada como está escrita en Génesis 1:1, ¿dónde está obviamente escrita como historia? Entonces, ¿por qué es lo suficientemente apta para ser tomada como está escrita en Mateo, Marcos, Lucas y Juan? El problema de eisegesis tiene ramificaciones más amplias al convertir finalmente a la Biblia y a la iglesia irrevelantes. El año pasado el grupo de varones de nuestra iglesia fue a una convención de enseñanza en las montañas del sur de la ciudad de Brisbane. Durante un momento de preguntas se le preguntó al orador principal: ¿por qué los australianos ya no están interesados en asistir a nuestras iglesias? ¿Y por qué somos tan apáticos hacia los asuntos espirituales? El orador en realidad no tenía una respuesta, pero mi hermano David, retorciéndose como un gusano en su asiento, se lanzó de pie con esta pregunta: ¿usted cree que es porque la iglesia ya no adopta una postura literal de Génesis 1 y por lo tanto se encuentra ante el mundo sin respuestas a sus preguntas? Yo estaba aplaudiéndole internamente. El mundo está haciendo preguntas con relación a los orígenes y la ciencia, y las contradicciones entre ideas evolucionistas y el texto bíblico. Se hace obvio que la mayor parte de la iglesia en realidad no está respondiendo a estas preguntas. ¿Te imaginas qué desanimado me sentí cuando el orador, a quien respeto grandemente, respondió: tenemos que tomar a Génesis seriamente, pero no literalmente? Esto fue una declaración eisegética. Lo que en realidad él estaba diciendo fue: a pesar del hecho que es obvio que Génesis es historia, que se confirma por el resto de la Biblia, no estoy preparado para disputar a la interpretación falible del hombre de evidencia física sobre el pasado. No puedo tomar a Génesis literalmente, aunque debemos tomarlo seriamente, ya que hay un mensaje para nosotros ahí, pero no podemos decirle al mundo que el mensaje proviene de una historia que podemos confiar. El hecho acogedor es que aún entre nuestros profesores bíblicos modernos exegéticos, muchos están listos para ser eisegéticos donde les conviene, particularmente cuando se trata de Génesis. Ahora bien, puede que se haga una pregunta: ¿en qué manera todo esto impacta la manera en que criemos y nuestro compromiso de construir un patrimonio fervoroso de Dios para nuestra familia?
Si uno puede tomar estas ideas falibles del hombre sobre el origen del universo y a consecuencias reinterpretar la escritura, entonces, ¿por qué no debería alguien tomar ideas del hombre sobre la crianza de los niños e interpretar pasajes bíblicos relevantes con estas ideas humanistas al igual? ¿Cómo se puede mostrar a los hijos que uno sea coherente con su postura sobre las escrituras? Como padres, tenemos que estar bastante preparados para tratar con estas incoherencias que vemos en nuestros líderes y que están en una posición de arruinar la fe, y ayudar a nuestros hijos a entender la razón por la incoherencia que observan. Tu perspectiva de la Biblia como un fundamento absoluto para el pensamiento en cada área determinada, como lees y enseñas la Biblia a tu familia. ¿Qué perspectivas teológicas estás dejando a tus hijos? ¿Estás enseñando a tus hijos a leer la Biblia y a interpretarla correctamente, exegéticamente? ¿Estás enseñando a tus hijos a leer la Biblia coherentemente? La verdad es que, aunque no todos queremos ser teólogos, lo somos y tenemos que ser de los buenos. Nuestra perspectiva teológica está siendo transferida a nuestros hijos. ¿Qué oportunidad y responsabilidad tenemos? Tenemos de hacerlo bien. Después de todo, así como los instruyamos a ellos, determinará cómo ellos instruirán a sus hijos. ¿Recuerda lo que dije acerca de nuestro papá? Y ahora considera nuestra postura sobre la escritura. Creo que la forma de pensar de nuestro papá no es influenciado. ¿Cómo estás influenciando a tus hijos en su manera de pensar? El panorama general. Debido a la postura de nuestros padres con respecto a la autoridad de la palabra de Dios, entre más estudiamos la Biblia y la ciencia, Steve y yo entendíamos que las escrituras son una revelación de aquel que lo sabe todo. Por esta razón, las escrituras tienen que ser fundamentales para nuestro pensamiento en todas las áreas, el axioma de todas nuestras creencias. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones tenemos la opción de seguir un legado, el legado de Darwin o el legado de Lutero, el cual estaba cimentado únicamente en la palabra de Dios. Al momento de mezclarse las dos, lo falible y lo infalible, la verdad se contamina con el error y ambos se convierten en falibles. La palabra de Dios no es un libro exhaustivo de la astronomía, biología, geología, etc. No obstante, nos proporciona un registro del origen de todas las entidades básicas de la vida y el universo, y es el panorama general de la historia. Se nos ha dado los acontecimientos principales de la historia en cada área para permitirnos tener la información fundamental y así poder desarrollar la forma correcta de pensar acerca de todo. La palabra de Dios nos permite tener la información fundamental para desarrollar la forma correcta de pensar y así entender el mundo presente. Esto nos permite desarrollar lo que llamo la comprensión del panorama general. A medida que utilizamos este conocimiento relevado sobre el pasado para comprender el presente, podemos usar la ciencia observacional y repetible para entender más cerca de cómo funciona el mundo presente, y lo que sí se observa no contradice nuestra manera de pensar, lo que se basa en la Biblia. Por ejemplo, la Escritura revela que hubo un diluvio global, universal, y que la muerte y la enfermedad entraron en el mundo después de que Adán pecó. Esto nos permite tener una comprensión del panorama general de la geología, así que cuando observamos las capas fósiles, como se les observan en el Gran Cañón, se sabe que no puede haber sido puestas antes del pecado, porque contienen millones de fósiles de criaturas muertas. Debido a lo que la Biblia dice, se
puede considerar la posibilidad de que el diluvio de Noé pudo haber sido el mecanismo para depositar estas capas. Así podemos utilizar la ciencia observacional repetible para poner a prueba la geología, química, etc., con el fin de ver si la evidencia se interpreta correctamente basada en la revelación de la escritura o la creencia en millones de años. Los científicos creacionistas han escrito muchos libros y documentos demostrando que la ciencia observacional confirma la comprensión bíblica del panorama general, el cual se construyó por el relato de los orígenes en Génesis. Cuando lo que se trata de la formación y la crianza de los hijos, mi padre tenía una cosmovisión bíblica que él aplicaba en su carrera docente. Él tenía posiciones particulares en la disciplina, la moralidad, la ética de trabajo. Por medio de su mejor habilidad y comprensión, él tomaba los principios establecidos en la escritura, porque él confiaba implícitamente en este libro, que es la palabra infalible e inerrante de Dios, y construyó un panorama general de entendimiento para desarrollar una perspectiva del mundo que aplicó a su carrera en la educación. Llegué a comprender con el tiempo que si la Biblia es realmente lo que pretende ser, entonces los cristianos debemos de hacer esto en todas las áreas, ya sea en la moralidad, en la ciencia, arte, música, la crianza de los hijos, etc. La Biblia debe ser el axioma sobre el cual construimos todo nuestro pensamiento. Debemos apoyarnos en la palabra de Dios por sí sola, ya que nuestras decisiones pueden tener grandes implicaciones, no solo para nosotros y nuestras familias, sino para todos los que nos rodean, y muchos de los cuales han sido abusados por medio del legado de Darwin. Una de las primeras veces que me di cuenta de esto fue durante mi primer año como profesor de ciencias en 1975. En mi clase habían verdaderos aborígenes autóctonos, descendientes tribales de las primeras tribus que se asentaron en Australia mucho antes de que los europeos llegaran. A causa del pensamiento evolucionista, los aborígenes han sido oprimidos e incluso asesinados. Aquellos que cometieron estas atrocidades a menudo afirmaron que los aborígenes, que tienden a ser más bajitos y más oscuros de piel que los europeos, eran inferiores en la cadena evolutiva y por tanto eran seres infrahumanos. A medida que se enseñaba en la clase, me aseguré de enseñarles a mis alumnos los problemas de la evolución de la molécula a hombre y a la idea de la Tierra, que tiene millones de años de edad. Compartí con ellos algunos de los argumentos científicos que había averiguado del diluvio de Génesis y otras fuentes que apoyaban el relato bíblico de los orígenes. Les expliqué que no creía que el hombre evolucionó a partir de antepasadas simiescos, pero que el relato de la creación de Adán y Eva era cierto, que todos somos descendientes de dos personas. También les di detalles sobre el hecho de que todos los seres humanos tienen básicamente el mismo color de piel debido a un pigmento llamado melanina. También hablé de algunas de las leyendas de los aborígenes australianos que tienen mucho en común con el relato de la creación y el diluvio en Génesis. Esto me permite explicar que los aborígenes australianos eran descendientes de Noé, como el resto de la gente en el mundo de hoy, y que la historia que ahora tienen fueron recibidas desde el tiempo de Noé. Les seguí mostrando cómo muchos años después del diluvio en la Torre de Babel, debido a las diferentes lenguas que Dios le dio, la población humana y por lo tanto el acervo genético se dividió en diferentes grupos y se esparcieron sobre toda la tierra. Los aborígenes deben ser descendientes de unos de esos grupos que se esparcieron desde la Torre de Babel.
por el hecho de que yo había enseñado que todos los seres humanos eran de una sola raza y que todos somos descendientes de Adán y Eva, los estudiantes aborígenes estaban inmensamente interesados y reflejaban una esperanza abundante y una nueva confianza. La Biblia les dio un lugar real en la historia y los colocó en una posición de igualdad con todos los otros seres humanos, inclusive con sus compañeros de la clase. El panorama general bíblico tuvo enormes implicaciones para aquellos que habían sido víctimas del racismo basado en la teoría darwiniana. Este incidente tuvo también un gran impacto en mi vida. Llegué a interesarme en el tema del origen de las respuestas, razas. En ese momento no tenía mucha comprensión sobre la genética y cómo los diferentes grupos de personas obtuvieron ciertas características distintivas. Este evento me motivó para estudiar más esta área. Finalmente, ayudé a escribir el libro Una sola raza, una sola sangre. La respuesta bíblica al racismo. También he desarrollado conferencias para desafiar al mundo y a la iglesia sobre el racismo y la discriminación. Este acontecimiento en 1975 fue parte de la formación que el Señor me estaba dando a medida que desarrollaba una cosmovisión cristiana en cada área de mi pensar. Por eso, Steve y yo hemos procurado desarrollar lo que creemos que es una forma apropiada de pensar acerca de la educación de los niños, porque cuando la Biblia es el axioma del hogar y los padres se esfuerzan por ser buenos teólogos, las implicaciones son enormes.